Hola, buenas noches. Soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a contar una historia que es aquí en Bordeaux, tengo que leerla, en 1070, el tapiz de Bayeux. No se dice Bayeux, se dirá Bayeux. Bayeux. Es que yo no sé francés. Os voy a hablar de un tapiz que tiene 70 metros, que pesa 350 kilos, que fue hecho hace 1000 años, en el cual aparecen, bueno, no sé, cientos de personas, cientos de caballos diferenciados unos de otros, están bordados. Realmente no es un tapiz, es un bordado de lana sobre lino. Pero es totalmente algo excepcional porque es la única historia que nos queda la única crónica, es una crónica visual que la he puesto como ejemplo de la función propagandística del arte. Ya sabéis que el arte, una de sus funciones es la de publicitar, y en este caso cuenta una historia que ahora la voy a narrar un poquito más despacio, entre Oldon, que es el duque de Essex o Wessex. eh, Resulta que en Inglaterra está Eduardo el Confesor, y va a morir sin descendencia. Entonces le manda, eso son todo conjeturas, manda a su cuñado a Normandía, Francia, para que negocie con su primo, Guillermo el Conquistador, que le llaman el Guillermo el Bastardo, pero que después le cambian el apellido cuando se hace más famoso y más poderoso, porque es hijo de una concubina. Esta concubina es hija de un curtidor, que no de sangre real. Pero este es bien espabilado, que es como todos los hijos del amor, ¿no? Y lo manda para acordar que sea el siguiente rey que una los dos países. Entonces, el Ballí, hay dos versiones. Una de ellas es que sale a cazar y de pronto se ve en las costas francesas totalmente desarmado, que allí lo toma el rey, lo protege y le hace jurar. No sabemos cuál es la versión, si es que lo manda el rey inglés para negociar, o es que él por cualquier motivo aparece allí, entonces el rey lo protege, le hace jurar sobre unas reliquias que nunca lo va a traicionar. Estas reliquias son como el Arca de la Alianza, tienen muchísimo. Este tapiz está hecho en latín, pero con muchísimas palabras sajonas, porque Harald, que dicen los noruegos, Haroldo en castellano, Harald es el último rey sajón. Bueno, entonces le hace prometer que nunca lo va a traicionar, entonces jura sobre dos reliquias que nunca lo va a traicionar, y el hecho real es que lo traiciona. Pero no sabemos si eso es verdad, porque este tapiz de alguna forma está contando una historia que no sabemos si es cierta del todo o está siendo manipulada, porque después este rey vuelve a Inglaterra, muere Eduardo el Confesor de forma repentina. Entonces él decide que de lo dicho al hecho va un buen trecho, y que el próximo rey de Inglaterra va a ser él. Y se corona rey. Entonces el otro, cuando se entera que habían quedado en unas cosas, pues prepara sus hombres, prepara su barco, prepara sus caballos, prepara sus armas, y cruza el Canal de la Mancha y lucha contra el duque Haroldo, el duque de Wessex, creo que era. No sé si Wessex o Essex, creo que Wessex. Y entonces pues lo vence, lo mata, y bueno, y el siguiente rey de Inglaterra y Francia pues va a ser Guillermo el Conquistador. Y entonces en Inglaterra se va a hablar durante bastante tiempo en francés, la corte hablará en francés, solamente francés, y el pueblo llano hablará en inglés. Pero eso hace que el inglés tenga un fuerte componente de francés. Primero estaban los latinos, que estuvieron hasta el siglo IV después de Cristo. Entonces los latinos, en la última época, la invasión de Roma, pues, claro, tienen la influencia en la lengua, la lengua, que es bastante, porque el Beowulf, no sé si es del siglo VI o el VIII, también son todo conjeturas, que es el equivalente a nuestro Cantar del Mío Cid, o la Chanson de Roland, o los Nibelungos, y él es bastante joven. Entonces, los romanos se encuentran allí, o sea, porque los ingleses tienen Celtic, celtas, tienen britons, tienen los pictos, y entonces resulta que es un pupurri. Entonces tienen después, ellos cogen los romanos cogen soldados saxon para que trabajen allí en el fortín. Ya sabéis que trabajaban 25 años, y después se les daba una tierra, se les daba una serie de cosas y llegaban vivos, claro, no llegaban maltrechos. Y entonces llega un momento que cada vez en Inglaterra la emigración saxo y frisona
es cada vez mayor. Y bueno, de alguna forma los Britons se ven que son después los que harán la literatura de artúrica, que es como una reivindicación, pues se ven desbordados totalmente por las invasiones de estos alemanes que tienen sus tradiciones y tal, y cada vez se van imponiendo más en la sociedad. Ellos tienen un componente fuerte alemán germano. Y bueno, no sé lo que iba a contaros. Mercenarios saxons son lo que tienen, son muy de seguir a su líder, etcétera. Y después hay diferentes invasiones vikingas. Ya sabéis que se cristianiza y Beda el Venerable es el que va a ser, como si dijéramos, la primera historia como de Inglaterra. Beda el Venerable era descendiente de Saxon. Y después vienen diferentes invasiones vikingas que al final se acaban cristianizando. Y en Francia pasa algo parecido. Estos normandos son vikingos. Y ellos a su vez ya llega un momento que hacen también de barrera ante otras invasiones vikingas. Pero son muy aguerridos y tienen costumbres vikingas. Entonces cuando Guillermo el Conquistador va a luchar contra Haroldo, el rey de Inglaterra, se lleva sus naves para pasar por el Canal de la Mancha. Sus naves son dracars, son naves, antiguas naves vikingas que tienen una cabeza, ya sabes cómo son, una cabeza de, ¿cómo se llama? Dragones, porque los dragones, digamos, ahuyentaban los malos espíritus del mar. Entonces ellos son muy aguerridos y se llevan de todos. Entonces, en este tapiz sale, en este poema es como, yo lo he puesto como ejemplo de la función propagandística del arte, que es como que son arte secuencial, como si fuera un cómic, como si fueran viñetas, nada más que no están divididas, ¿no? Lo que están leyendo aquí, la gente era analfabeta, lo que están leyendo aquí se continúa aquí, continúa allí, y bueno, claro, eso es una publicidad porque se hace cuando ya Guillermo el Conquistador ya ha llegado al poder, ya es rey de ambos sitios, y entonces no se sabe si lo hace Matilda, la mujer de Guillermo el Conquistador, o lo hace su medio hermano, que se llama Oldón, que es un obispo o arzobispo, creo que es, para la siguiente, con la Catedral de Bayeux, que bueno, realmente es donde se exponen. Todos son conjeturas y todos son misterios. Unos dicen, hay un investigador de Oxford que dice que lo hace una monjita. Otro dice, sin embargo, que está hecho en Canterbury, que hay una tradición de talleres de bordadoras muy buena. Sí que se sabe que tardan como 5 años. Y ahora os contaré que tiene muchísimos guiños con la Biblia, con el mundo clásico, las fábulas de Ésopo, con Catón, con Horacio. Bueno, está lleno como de pequeñas historias. Está escrito en latín y con palabras sajonas. Haroldo fue el último rey sajón que hubo en Inglaterra. Bueno, venga, voy a contaros un poquito. Guillermo el Conquistador le decían el bastardo, se lo decían en Francia, para abrirse paso era valioso y era listo y trabajador y muy, muy luchador y muy aguerrido, porque era, como he dicho antes, hijo de una concubina que era hija de un curtidor. Esto es un ejemplo, el tapiz de Bayeux, que no es tapiz, como he dicho, que es un bordado, pero se llama tapiz y se ha quedado así, es un ejemplo de arte secuencial. Pesa 350 kilos, dicen que es el primer cómic que hay en la historia, es una preciosidad. Macron, lo he dicho, que lo va a prestar a Inglaterra porque realmente fue hecho por bordadora inglesa. Era cuando las dos naciones estuvieron juntas y entonces hubo otra vez una grandísima influencia del francés en el idioma inglés y se nota muchísimo en el inglés formal, se nota muchísimo, se nota también en omelette, poisson, hay cantidad de palabras francesas que están en inglés. Bueno, pesa 350 kilos de peso, mide 70 metros por medio metro de altura. Aparecen 626 personas, una preciosidad, porque además las bordadoras discriminan los caballos, el caballo percherón, el caballo de carrera, no son iguales. Y si les cae una gotita de sangre, porque ha sido restaurado alguna vez, ellas, digamos, lo disimulan, como que tiñen, eso es una cara. Ellas potencian muchísimo, no tienen un concepto de perspectiva, sino todo lo contrario, hacen como los niños, ¿no? Y entonces, para que sea más expresivo, le potencian
potencian mucho la mirada y le potencian también muchísimo las manos. Bueno, aparecen 626 personas, 190 caballos, tengo que mirar algunas fechas, 35 perros, 41 embarcación, 37 castillos, para que os deis una idea hasta qué punto es magno ese tapiz. Bueno, es deciros que no lo puedo decir la palabra porque si no me bloquean este vídeo. Aparecen 88 órganos masculinos de caballos y 5 de hombres. Mira que se lo hicieron las monjas, mira que la... bueno, esa iconografía se ha hecho mucha, ¿cómo diría yo? Hipótesis también, porque es como que esta lucha es una lucha entre virilidades, porque mirad, el tamaño de estos órganos masculinos es más grande en función del estamento social, de tal manera que el caballo del rey, de los reyes, tiene más órgano masculino que el del caballero, y a su vez el caballero tiene más órgano masculino, sus caballos, que los de los vasallos. O sea, bueno, es el tamaño importa. Y bueno, depende de la importancia del estamento social. Bueno, el caballo de Guillermo el Conquistador, como he dicho, es el de mejores atributos. Y bueno, pero el otro rey también le dan buenos atributos para que vean que esto no ha sido una batalla, digamos, con un enclén, que no ha sido una batalla fácil. Y bueno, trata de identificar, digamos, este órgano sexual masculino con el de su amo, que está arriba. El del caballo de Haroldo también está muy bien provisto, hay que ver las cosas que cuento, ¿eh? Pero es que me ha parecido interesante. ¿Qué es lo que significa eso? Que le pongan a los caballos tantos atributos masculinos. Bueno, pues que es una forma de honrar, no sé, no sé, que es como una lucha de virilidades, ¿no? Mostrando tanto genital de caballo, yo qué sé. Bueno, que como una especie de lucha de hombrías, como símbolo bélico, digo yo qué sé. Bueno, después hay un investigador de Oxford, que es profesor de historia medieval, que dice que ha hecho una investigación y que la elaboración se hizo en Inglaterra, pero se hizo por monjitas en los 70 metros. Después había otro más. Narra toda la historia que os he contado yo ahora mismo. Y hay otro más que narra la historia de cuando es coronado. Pero evidentemente está haciendo publicidad de Guillermo el Conquistador. O sea, no sabemos si lo que ocurrió ahí ocurrió o no ocurrió. Sí que parece una Polaroid, porque mirad, los ingleses es como una foto del momento, ¿no? Los ingleses aparecen con el pelo largo, aparecen con bigotes, sin embargo los normandos, como son descendientes de escandinavos, aparecen más barbilampiños, y a veces aparecen todos con el cogote pelado. O sea, es como se ven las tradiciones de la época, lo que comen, etcétera. Bueno, contiene también, aparece el Halley que pasa en esos años cuando la batalla, le ponen también la Polaroid. En los 70 metros aparece ahí el cometa Halley, que yo no sabía que se llamaba cometa Halley porque se lo puso en el siglo XIX el nombre, pero sí que es cierto, aparece ahí. Y bueno, se comparan los acontecimientos con lo que ocurre ahí, se compara con acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, se compara con la toma de Judea por los babilonios. El otro día, como estuve hablando de los asirios, un día tengo que hablar de los babilonios. En la escena del juramento de Harald, el sajón, Harald en Francia le está diciendo a Guillermo el Conquistador que se lo lleva a luchar contra los bretones y que él ayuda a sus soldados, ayuda en la batalla, le hace jurar en dos reliquias que son como el Arca de la Alianza. En Normandía, ¿qué hace el Arca de la Alianza en Normandía? Hay también como unos toros alados. Después, ese juramento, él cuando vuelve a Inglaterra, se le muere Eduardo el Confesor, pues se hace rey y ya ni te conozco. O sea, él va allí enviado por el rey para que sea rey de los dos reinos, y cuando se le muere el rey de pronto decide que el rey es él es cuñado del rey, ¿no? Y lo traiciona. Entonces, pero no sabemos si fue verdad. O sea, este perjuro, lo que pasa es que él va por el Canal de la Mancha a luchar, y entonces la batalla de Hastings lo vence, lo mata, y entonces él es rey de Inglaterra y de Francia, que por eso la influencia. Bueno, y bueno, ¿qué puedo decir más? También que también hay una muerte de una flecha en un ojo, que eso en un ojo de Harold, que eso también tiene que ver en el tapiz
con el cegamiento de Nabucodonosor. O sea, aquí hay muchos guiños con la Biblia. Salen también las fábulas de Ésopo, sale también Catón, salen diferentes narraciones. Como he dicho, está narrado en latín con palabras sajonas y bueno, pero tiene muchísimos guiños con el mundo de la antigüedad. Quien hizo eso tenía una grandísima cultura de Grecia y Roma. Se supone que el mundo eclesial es el que está detrás de eso, porque el medio hermano de Guillermo el Conquistador es obispo y entonces, obispo, arzobispo, y entonces se va a inaugurar la catedral de Bayeux y este tapiz va a ser colocado en la catedral de Bayeux en ese momento. Bayeux. Bueno, lo único que pasa es que los aspectos profanos de la pieza es esa virilidad y esa lucha, porque realmente lo que hacen es saltar la batalla del rey Guillermo el Conquistador y de los valientes guerreros. El autor o autores se inspiran en diversas fuentes, como he dicho antes, porque ya sabéis que previamente han estado las columnas de Trajano que ensalzan, os lo he puesto como esencia, como ejemplo de arte propagandístico, de la función que tiene el arte, que una de ellas es la propagandística. No tenéis que verlo nada más que en Mafre, Thyssen, todas esas colecciones que hay en Estados Unidos es el lugar de mayores colecciones privadas, pero de alguna forma es que ellos dicen que es para devolver lo que han ganado, para devolverlo a la sociedad. Sí y no, porque resulta que eso les evita tener que pagar, les lava la cara a la sociedad de las barbaridades que hayan hecho, y después por otro lado les evita tener que pagar muchísimos impuestos por las fundaciones y tal, pero realmente esas colecciones que tienen privadas se van revalorizando, es una inversión magna. Bueno, ya sabéis que está la columna de Trajano en Roma y después están unos, ¿cómo se llaman?, manuscritos bíblicos anglosajones como el Génesis de Cadmian o los bizantinos como el rollo de Josué del año 1000, que eso está conservado en el Vaticano, me parece. Y bueno, después en Escandinavia había mucha tradición de estas telas murales. O sea, ya sabéis que Inglaterra es un mezclete entre un montón de culturas, entre escandinavos, frisones, saxon, celtas, pictos, bueno, hay de todo. Britons. Voy a contar unos poquitos precedentes. Entre el 106 y el 113 está la columna de Trajano, como lo he contado, que narra una historia en espiral. Está loando la gesta, que no sabemos si es verdad o si es mentira, pero bueno, ellos cuentan la historia como a su manera, ¿no? A su manera. Bueno, y entonces lo que pasa es que enfatiza, publicita la Roma imperial, la enfatiza. Bueno, en el 991 la viuda del conde Sajón ofrece a la abadía de Ely un tapiz en el cual se loa la valentía de su marido en la batalla de Maldon. Después, en 1801, ya sabéis que está Jean-Luc David, que es un pintor maravillosísimo, que lo que hace son pinturas para Napoleón. Y entonces sale Napoleón, yo qué sé, en los Alpes. Napoleón sale alto y fornido, que era chiquitillo y chuchurrío, inteligentísimo, desde luego. Pero los artistas somos muy mentirosos, pero hacemos un mundo mejor. Y también al gusto del que paga. Bueno, en 1937 en el pabellón de Ser, ya sabéis, tenemos nuestro Guernica de Picasso. Bueno, nuestro Goya también estuvo defendiendo un poco lo que era el país en ese momento. Pero bueno, en el 1937 hay un alegato antibélico en el Guernica de Picasso. En 1946 el gobierno de Estados Unidos hace la exposición, utiliza, ya sabéis que está el telón de acero, está la Guerra Fría, y entonces utiliza, los rusos decían que los americanos, ellos utilizan la publicidad, el arte, lo utilizan para publicitarse cara al exterior. Tienen buenos artistas, pero los pobres tampoco les dejan mucha libertad. Entonces, como ellos dicen que los americanos son unos vacíos, que tienen una cultura vacua, porque de alguna manera empiezan esta época el pop art, entonces lo que hacen es exponer a los expresionistas abstractos, que lo hacen como bandera de Estados Unidos, que se murieron, que eran todos borrachísimos, se suicidaron, se mataron, pero bueno, era un arte muy libre, un arte procesual. Y también exponen al otro lado del telón de acero, también, digamos, publicitando la marca USA, a Georgina O'Keeffe, que es una pintora maravillosa que hace unas flores gigantescas. Y bueno, también lo hicimos los españoles, que teníamos un bloqueo de Estados Unidos por gobierno fascista, por país fascista, por dictadura fascista y por el genocidio, que está todavía por aclarar. Y entonces lo que hace Lequerica es vender la marca España en Nueva York. Y entonces artistas
como Chillida, Oteiza, Tapies, bueno, que eran todos emergentes, empezaban, ¿cómo se llama? Tapies había tenido una tuberculosis y tal. Por eso que a lo mejor no los dejan exponer aquí en España. Sin embargo, el arte que vendemos es más o menos la marca España dice, nosotros no somos fascistas porque nosotros no quemamos a nuestros jóvenes pintores, a nuestras jóvenes promesas, todo lo contrario, les promocionamos su arte y se hicieron unas exposiciones preciosas que los promocionó. Y después, cuando murió Franco, no se acordaba nadie de esa historia. Todo el mundo utiliza el arte como propaganda de su propio país y me parece además maravilloso. Es una propaganda, todo el mundo lo utiliza, vamos, que es una de las funciones del arte, como estoy diciendo. ¿Qué más puedo decir yo? Bueno, la mayoría de los historiadores creen que este tapiz que os estoy contando, el tapiz de Bayeux, es en que será Bayeux, que no sé francés, prefiero decir Bayeux, es encargado en 1070, 1970 iba a decir yo, en 1070 por Odón, que es el medio hermano de Guillermo el Conquistador, cuando ya han sucedido las cosas, porque realmente él es el obispo de Bayeux y es medio hermano de Guillermo, de otra madre. Bueno, el propio Don aparece varias veces en la obra. Dentro de las figuras secundarias de toda la barbaridad, 600 y pico figuras, es el que más aparece. Luego debía ser el que pagaba. Se hace por 5 mujeres, 5 bordadoras, se supone que en Canterbury, pero no se sabe si lo hacen monjas. Bueno, ahí son todo hipótesis, ni siquiera sabemos bien lo que cuenta. Hay como un cantar sobre este tema que cuenta un poco, que es anterior a la confección, que cuenta un poco lo que transcurre ahí, pero tampoco sabemos si es verdad o es ficción, porque yo qué sé, el poder desde arriba se confecciona a medida. Bueno, ya sabéis que es la batalla de Hastings por la cual pasan a estar estos dos países pasan a ser un solo país, gracias a esta batalla que es en el siglo XI, en el cual Guillermo el Conquistador, William the Conqueror, vence al último rey sajón que es Harold, Harald, que dicen, bueno, al último, entonces son los normandos contra los sajones. Bueno, el destino original del tapiz puede que fuera la catedral o puede que fuera un castillo, que también se hacían tapices para adornar los castillos. Y bueno, la catedral se consagraba en 1077, pero después la catedral ha sido reformada un montón de veces, con lo cual no, son todo hipótesis. Es muy probable que se realizaran bocetos en tela antes de ser bordado, tarea que se lleva a cabo en Inglaterra, no en Francia, porque en Inglaterra hay una grandísima tradición de bordadoras, de costureras anglosajonas que tienen fama de ser muy buenas, muy finas trabajando y tienen un grandísimo talento que es apreciado en toda Europa. Mirad, resulta, todo esto es por influencia de los árabes, porque los árabes eran, que es el progreso en este momento, en el medievo, como que desdeñaban un poco el algodón, el lino, etcétera, y digamos potenciaban más la seda porque son orientales. Entonces, claro, esta gente se deslumbra muchísimo y empieza a hacerse como una tradición buena eh, digamos, de tejedor, etcétera. Bueno, se cree que el diseñador del tapiz se llama Scotland y es abad del monasterio de San Agustín de Canterbury, en el condado de Kent. La persona que diseña esto es una persona muy culta porque tiene, ya os he dicho, muchísimos guiños de Antiguo Testamento, tiene muchísimos guiños del mundo griego, del mundo romano, etcétera. Y eso no lo hace cualquiera. El 1064 es el monje de Mont Saint-Michel, el famoso de Normandía, ya sabéis, que lo conozcan. Bueno, por lo que cabe pensar que realmente conoce los lugares, los hechos. Y entonces el tapiz de Valleo es un logro del arte. ¡Uy! Es un logro del arte medieval que narra unos hechos que acontecen en Inglaterra y el norte de Francia en 1064 y entre 1064 y 1066. Narra cómo cruzan las naves los dracars, cómo construyen las naves, cómo se pertrecha, cómo se llevan los caballos, diferencia los caballos, llevan mulos también, cómo cocinan. Bueno, que termina en la invasión y la conquista normanda de Inglaterra. Bueno, considerado como uno de los relatos históricos claves de la victoria de Guillermo
duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, contra Haroldo, conde de Wessex. Era Wessex al final, no sabía si era Wessex o Wessex. Y bueno, la versión de los hechos del tapiz despierta el escepticismo de los historiadores, porque es sencillamente publicidad en estado puro. Bueno, porque algunos elementos del relato se pueden considerar como propaganda política, totalmente justificar las aspiraciones al trono, porque se ha perdido un trozo, como he dicho antes, donde es coronado Guillermo el Conquistador. Pero todo esto lo que está es legitimando. No sabemos si Eduardo el Confesor le dijo a este señor, a Harold, que, o sencillamente Harold simplemente heredó el reinado y este le interesó y punto pelota. No lo sabemos. Pero claro, como tiene que justificarlo y es justificable, de momento se hace publicidad para que mucha gente vea que el otro fue perjuro y que, claro, él tuvo que conquistar, etcétera, etcétera. Bueno, creado para los normandos poco después de la conquista del tapiz, aparece con una tira cómica enorme, porque se dice que era el primer cómic, como he dicho, el arte secuencial, que mide 70 metros de largo, 50 centímetros de alto, y técnicamente no es un tapiz, sino un bordado de lana. No está tejido, son un bordado sobre un lienzo de lino. La primera parte muestra a Haroldo capturado, hay diferentes partes, y todo en latín, capturado por el conde Guido, y además si vais allí os ponen unos chismes y lo van contando. La primera parte cuenta Haroldo, capturado por el conde Guido, que es un noble normando, y tras un naufragio frente a la costa francesa, y es rescatado por Guillermo el Conquistador. Entonces Haroldo jura casarse con la hija. Eso es cierto, porque hay un contrato también. Y jura también no traicionarlo nunca, ni se casa con la hija y lo traiciona en cuanto llega, se le muere el rey, se hace el rey. Y entonces estas aspiraciones, con lo cual Guillermo el Conquistador piensa que ya estaba cerca el conseguir el trono de ambos sitios. Pero el juramento solo está registrado por el tapiz y otro documento normando muy posterior que sugiere que el tapiz es un elemento clave para la propaganda normanda. Bueno, cuando Harold vuelve a Inglaterra y es coronado rey, porque el rey muere Eduardo el Confesor muere de repente, entonces los otros nobles no quieren que vaya un extranjero a reinar allí. Considera que ha incumplido entonces el juramento y entonces lanza una invasión que termina en la batalla de Hastings, como he dicho, donde muere Haroldo. Bueno, el último panel que el del tapiz se pierde, pero algunos eruditos creen que podría mostrar la coronación, como he dicho antes, y claro, el mensaje es claro, que Guillermo es rey legítimo, es una legitimación que se hace mediante la publicidad, mediante... eso es muy común. Y bueno, es que Haroldo es un mentiroso. Realmente los expertos están divididos porque no tienen en absoluto claro la interpretación de estos acontecimientos, de los que narra el tapiz de Valleux, pero está claro que como documento histórico es indudable el valor que tiene y es el único registro visual de la batalla de Hastings que se conserva. Proporciona imágenes, aspectos importantes de la vida medieval, como la ropa, la agricultura, las armas, las personas, los edificios, y fueran cuales fueran las interpretaciones y la propagandística, constituye el cenit del arte bordado anglosajón, el valor del arte como herramienta de publicidad, como he dicho antes, y se aprovecha desde, como he dicho, desde el Imperio Romano, cuando se encargan obras para conmemorar a los militares, yo que sé, hasta ahora. Yo que sé, en la era moderna el Estado financia el arte para elevar la moral en época de guerra y para modificar la percepción de las naciones, del mismo modo que el realismo socialista, como he dicho, glorifica los valores de Rusia soviética, la CIA exhibe la superioridad estadounidense mediante la exposición, como he dicho, de Chillida, Oteiza, yo que sé, y como he dicho también en España, pues mediante Chillida, Oteiza, los indalianos, Altamira, etcétera, etcétera, hace Parpalló, Tapiés, hacen que ese bloqueo que teníamos económico se venda a la marca España y se nos publicite gracias a los artistas. Bueno, los artistas independientes realmente lo que hacen es usar el arte y su creatividad para oponerse para la brutalidad de la guerra y la opresión del Estado. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.